Nuevos mandos ya operan la estrategia para fortalecer la seguridad en la capital del país, así lo dieron a conocer las autoridades de la Ciudad de México este fin de semana. La jefa de gobierno designó a Omar Hamid García Harfuch como nuevo jefe general de la Policía de Investigación y coordinador de inteligencia del Gabinete de Gobierno y Seguridad. García Harfuch renunció el pasado 3 de junio como titular de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República y fue responsable del operativo en el que en semanas recientes se detuvo a líderes de grupos criminales como la Unión Tepito y Fuerza Antiunión, El Jamón y El Tortas respectivamente. Además, la mandataria nombró al maestro Bernardo Gómez del Campo como subsecretario de Desarrollo Institucional de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Al respecto, esto fue lo que señaló el titular de la dependencia. Se va a encargar de todo lo que es la formación policial, la profesionalización, la carrera, todos los temas que tienen que ver con esa área. Y ese cambio fue parte de reforzar. Bernardo es un especialista en el tema y para nosotros en la Secretaría pues una gran suma. Y sobre el homicidio de un hombre y una mujer de 27 y 23 años, así como de un menor de 8 meses ocurrido el viernes por la tarde en Tlalpan, el funcionario dijo que las primeras líneas de investigación apuntan a un ajuste de cuentas entre bandas locales y destacó que se ha reforzado ya la presencia policial en esta demarcación. Tenemos una presencia importante, tanto en la parte alta como en la parte baja. Tanto de Policía Metropolitana como de las propias policías de los sectores de la alcaldía. Por su parte, la jefa de gobierno subrayó que no hay una crisis de seguridad y adelantó que hay avances importantes en las investigaciones de los asesinatos de Norberto Ronquillo y Leonardo Avendaño. Reiteró que la delincuencia no vencerá a las autoridades. 21 Noticias.